Bueno, y ahora me pide que haga operaciones matriciales. La primera va a ser multiplicar dos matrices. Multiplicar dos matrices en sentido tradicional. Y la multiplicación de matrices en sentido tradicional es producto escalar. Si se acuerdan, ustedes cuando multiplicaban matrices no multiplicaban cada elemento de una matriz por cada elemento de la otra, sino que la multiplicación de matrices se hacía tomando la primera columna, multiplicando elemento por la primera fila de la otra matriz y sumando. Si se acuerdan, así era la multiplicación de matrices. Bueno, la multiplicación de matrices común en R se escribe con producto escalar. ¿Está claro? Profe, cuando sumás o restás algo, sí o sí tenés que crear una variable para que te lo muestre o puedes directamente poner No, pues C por A. si vos no querés que te guarde el objeto, no lo vas a volver a usar, podés poner directamente C por A. Pero si querés el objeto y yo lo quiero, después lo voy a volver a usar el objeto, yo lo guardo por eso. Ah, ok, perfecto. Ah, bueno, esta es la operación C por A. Fíjense que si ustedes multiplicaran dos matrices, elemento por elemento, no podrían hacer C por A porque C por A tiene distinta dimensión. Pero para multiplicar dos matrices, en realidad lo que necesito es que la cantidad de filas de la primera matriz sea igual a la cantidad de columnas de la segunda matriz. No, al revés. Lo dije al revés. La cantidad de... Ahí está. La cantidad de filas de... Sí es. La cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Bueno, si yo no pusiera el porcentaje, me señalaría que esto no es compatible. ¿Por qué? Porque no se pueden multiplicar elementos por elementos dos cosas de distinta dimensión. Una tiene distinta cantidad de columnas, las dos matrices. Bueno. Bueno, después me pide que haga la operación matricial A, que multiplique B por C y después por A. Eso no hay problema, esta operación lo resume. Y después lo que les pide es que, la última operación, es que hagan la traspuesta de A y la multipliquen por C. La traspuesta de A y la multipliquen por C. Bueno, para transponer una matriz, ¿se acuerdan? Era cambiar que la cantidad de filas pasa a ser la cantidad de columnas y la cantidad de columnas la cantidad de filas. O sea, en realidad las filas se vuelven columnas y las columnas filas. Eso lo pueden hacer acá poniendo la matriz entre, se escribe T, entre paréntesis la matriz, y eso es la transposición, la operación de transponer. Y ahí pueden hacer esta operación. Fíjense que ahora como cambia el orden de las columnas y de las filas de A, pueden hacer el producto escalar. Se cumple la condición necesaria para operar con matrices. Yo estoy yendo rápido con esto porque después lo que van a tener que hacer es ir y repasar multiplicación de matrices. Acuérdense, lo que es tradicionalmente la operación con matrices es esta operación que estamos haciendo. No esta. Esto sí lo van a tener que repasar porque todo el cálculo matricial es muy importante en econometría. Bueno, acelero porque quiero mostrarles un par de cosas. Estas son algunas propiedades que tiene la transposición de matrices. Entonces, entonces C por A traspuesto tiene que ser igual a A traspuesto por C traspuesto.
Entonces lo que voy a hacer es, creo un objeto, esto que había creado como C por A, CA, va a ser en realidad, lo voy a redefinir como una diferencia entre estas dos operaciones. Entonces, tengo la traspuesta de C por A que está entre paréntesis, y le resto la traspuesta de A por la traspuesta de C. Me tiene que dar 0. Las dos operaciones son iguales. Me da una matriz de ceros. Una matriz nula. Era lo que quería. Probar que estas dos operaciones son equivalentes. Lo mismo acá, con la segunda propiedad matricial. Me vuelvo a dar 0. Entonces probé las propiedades de igualdad de las matrices. Después me pide que pruebe la simetría. Si la matriz A es simétrica, A por su traspuesta tiene que ser igual a A por su traspuesto. Si la matriz A es simétrica. Entonces hago lo mismo que hice antes. Y también tiene que valer esta propiedad. Si la matriz es simétrica, entonces hago lo mismo antes. Reescribo estas dos operaciones en cálculo matricial y hago la diferencia. Si las propiedades valen, tienen que ser iguales. Y su diferencia entonces tiene que ser 0. Después, esto es, si quieren calcular autovectores y autovalores de una matriz, bueno, eigen es un comando que les va a tirar los autovectores y autovalores de la matriz. Eigen va a crear un objeto, que acá yo le puse AUC. Este objeto va a tener los autovectores y autovalores de la matriz. No lo vamos a usar autovectores y autovalores, pero para que sepan que se pueden hacer con este comando. Bueno, acá están los autovalores de esta matriz y los autovectores de esta matriz. Y después los ejercicios pedían que salgan estos otros autovectores. Estoy pasando rápido porque no lo vamos a usar. Pero estaban en la guía. Y los autovectores. Van a estudiar los autovalores y los autovectores. Bueno, ahora sí. Esto sí es importante. Y sí lo van a necesitar. Las inversas. ¿Se acuerdan que calcular una inversa en matemática o en análisis matemático era muy complicado? También en álgebra lleva muchas cuentas. Bueno, lo han resuelto sin demasiado problema en R. Ustedes escriben solve entre paréntesis la matriz y les va a crear y les va a arrojar la inversa. Entonces, si yo quiero la inversa de C, solo tengo que poner solve C. Entonces, de la matriz C, esta sería la inversa. Una matriz de 5 por 5 también. ¿Qué propiedad tenía la inversa? Cuando yo multiplico C por su inversa, me tiene que dar 0. Esa es una propiedad que tienen las inversas. Acuérdense, solo hay inversa de matrices cuadradas, o sea, cuando tienen la misma cantidad de filas y de columnas. Y la matriz, para que pueda tener inversa, el determinante de la matriz tiene que ser distinto de 0. Si no, hay lo que es dependencia lineal entre alguna fila y columna. Eso también va a ser importante más adelante. Todas esas cosas de álgebra matizar, repásenlas. Bueno, ahora podemos hacer, si quieren, la multiplicación de matrices para probar que la inversa C por su inversa es igual a 0. No nos va a dar, ya les digo, ¿por qué?
porque hay un margen, mismo margen de error de R hace que esto no dé. Pero ¿cuándo no da? Ah, ahí está. Creo que no sé si lo dije bien. Una matriz por su inversa no tiene que dar 0, tiene que dar la identidad. O sea, tiene que dar una matriz que sea 1 en la diagonal principal y 0 afuera de la diagonal principal. Eso lo dije mal. Entonces, ¿qué me tendría que dar? ¿Vale? Si una matriz por su inversa. Habría 1 en la diagonal principal, eso hay, no hay problema. Pero afuera de la diagonal principal me debería dar 0, 0, 0 y no me da 0, 0, 0. ¿Pero dónde me dan los errores? En el decimal 16, en el decimal 17. Está dentro del margen de error de R. Ahora, si yo la redondeo, si yo redondeo esta matriz que creé, ahí sí me va a dar la matriz identidad que era lo que buscaba. Que haya solo unos en la diagonal principal y ceros afuera. Esto es importante. Noten, entonces, si yo multiplico una matriz por su matriz inversa, me tiene que dar la identidad. En R no da exacto, por el margen de error de R, pero una vez que uno redondea, esto se cumple. ¿Qué sería mejor? De hecho, poner acá, por ejemplo, un margen de 15. Entonces, cuando redondeen C0, se van a dar cuenta que hasta 15 no había ningún decimal. Ahora en 17 ya van a empezar a tener problemas. En 17 es cuando, por ejemplo, ya hay problemas. En 16 también. Pero hasta 15 cifras decimales no hay problema. Entonces, consideramos que este error para nosotros va a ser aceptable. Si ustedes están trabajando en física, no es un error aceptable probablemente el 15º decimal. Entonces, ¿qué se hace? Se usan paquetes para hacer todas estas operaciones que mejoren la precisión. Sé que quedan 5 minutos y están cansados. Pasemos a lo que hay que hacer. Crear un último ejercicio, crear matrices. Quiere que cree un vector identidad, de una matriz identidad de 5 por 5. Entonces creo 5 unos y con el comando diag los ordena como una matriz diagonal. Esto crea un vector de 5 unos y los ordena como una matriz diagonal. Bueno, una matriz que sea solo de unos, de 6 por 6. Entonces crean 36 unos y con el comando matriz los ordenan en una matriz de 6 por 6. Toda una matriz de unos. Una matriz de ceros de 4 por 4. Crean 16 ceros y los ordenan en una matriz de 4 por 4. Y después creo que quería una matriz de... ¿Una matriz qué era? La matriz día, ¿qué era? Un vector convertido en matriz diagonal de 3 por 3. Entonces, yo creé un vector cualquiera y lo convertí creé un vector de un uniforme 0, 1 de 9 elementos y lo ordené en una diagonal. Entonces la diagonal principal tiene los valores del vector uniforme que creé y después ceros afuera. Esos son matrices diagonales. Última cosa. Está yendo datos. Bueno, me voy a traer la tabla que me traje antes y me voy a traer un data frame
Bueno, me traje el data frame que tenía antes, la tabla 1.1, con el comando summary les muestra las características del data frame. Y si yo quiero si tocan encima de los objetos les abre la vista previa. Acá me había traído una tabla. Bueno, esta tabla que me traje con el comando readxl es un data frame que tiene las variables state, i1, i2, x1 y x2. O sea, estos son los nombres de las columnas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Aprovechar los nombres de las columnas de los data frames para traerme cada una de esas columnas y formar una matriz. Si yo quiero formar una matriz con los datos de esta tabla, lo que hago es cobind une distintas columnas en una matriz. Entonces, me traigo de la tabla 1 la primera columna, de la tabla 2 la segunda columna, de la tabla de la tabla me traigo la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, la cuarta columna. Y con eso creo una matriz. Entonces, todos esos datos que yo me había traído a un data frame, los convertí en matriz. Y entonces yo puedo operar con esta matriz que creé, con todas las operaciones que hice, de los datos que traje del data frame. Última cosa, esto pueden leerlo si quieren, hay un tercer tipo de objeto que a veces puede pasar, que es un array. Un array es como una matriz n-dimensional. Si alguna cosa se importa con formato array, escribiéndole as matrix lo convierte en a matriz. Listo, eso es todo lo que tienen que saber de los arrays.